En el uso de la voz, el profesor Germán Cervantes Ayala nos hablará sobre la construcción de la ruta de mejora escolar para el ciclo 2014-2015. Yo quisiera compartir algunas ideas para que tengamos todos claro, primero en el contexto donde estamos, por qué tenemos que seguir fortaleciendo el tema de autonomía, qué con la ruta de mejora en el contexto en el que estamos platicando e ir precisando algunas tareas hacia adelante. Yo empezaría con una parte que me parece que es importante, aquí no le voy a dar más tiempo a decir los resultados educativos que hoy tenemos, que seguimos teniendo, que tenemos que ir transformando, no solamente son responsabilidad de las escuelas, de los alumnos, de los maestros, sino se explican por cómo venimos funcionando como sistema educativo. Ya no repetiré, para ustedes es conocido qué ha pasado con Enlace, qué pasa con PISA, nos reflejan estas evaluaciones externas, una nacional, otra internacional, que tenemos mucha tarea por atender. Y cuando miramos cómo funcionamos como sistema educativo, me parece que ahí tenemos que hacernos algunas preguntas y pensar en la transformación que estaríamos esperando en el mismo. Si no es así, la reforma educativa no va a ir teniendo la forma y el cuerpo que quisiéramos tener. ¿Cómo venimos operando hoy en día en el sistema educativo? Uno, yo diría, tenemos un modelo de operación, de gestión general del sistema educativo, donde atendemos fundamentalmente los procesos técnico-administrativos. Esto es, para la estructura educativa que está al frente de las escuelas, lo importante es la parte de administración de las escuelas. Ahí está focalizado la demanda de oficios, del trabajo que se tiene ahí. Es lo más importante, la estructura difícilmente nos pide cuentas sobre los logros de aprendizaje, pero sí nos pide cuentas sobre si nos retrasamos o no nos retrasamos. Podemos tener seguramente exhortos, exhortos, los voy a dejar ahí, amonestaciones, sanciones por escrito, si no cumplimos en tiempo y en forma, porque así se pone, ¿no? Con tal material que no se mandó a tiempo, porque no reportamos a tiempo tal oficio. Pero difícilmente tenemos uno sobre que nos dijera, oye, en este bimestre tantos alumnos no aprendieron a leer y escribir, como lo propuse. No tenemos sobre eso. Entonces, la estructura está centralizada o está focalizada en los aspectos operativos administrativos, que son importantes, pero no deberían ser el centro. Como venimos operando también el sistema, se han hecho a lo largo de por lo menos las 2 últimas décadas, un poco más, diseñar propuestas, ideas de mejora para las escuelas, pero fuera de las escuelas. Es muy común, y ahora eso está un poco en crisis, se está moviendo, es muy común tener programas y equipos técnicos que están pensando soluciones para las escuelas. Los que son aquí titulares de nivel, que nos acompañan el día de hoy, pues seguramente tienen o tenían sus equipos técnicos, ahora ya se tienen que regresar todos, ¿no? Tenían equipos técnicos y esos equipos técnicos permanentemente estaban pensando qué le llevamos a las escuelas. Entonces, imagínense ustedes, pues, los equipos técnicos de los distintos niveles, a veces las supervisiones, las jefaturas de sector, la propia Secretaría de Educación Pública Estatal, la Secretaría de Educación Pública Federal, todo el mundo teníamos equipos técnicos pensando en programas para resolver las problemáticas de las escuelas. Esto es, entonces, el sistema con el que venimos operando tiene esta lógica de pensar desde afuera, programas, proyectos para mejorar el trabajo en las escuelas. La escuela en el sistema que hoy funcionamos se sigue viendo como el último eslabón de la cadena administrativa. Inclusive nuestra forma de expresión, siempre decimos bajemos esto a las escuelas, ¿no? Asegúrate que baje a las escuelas. Algún día llegará a la escuela, ¿no?
O sea, se piensa así, lo pensamos así, inclusive ya está en nuestro lenguaje, en nuestro argot de funcionamiento, es decir, bájalo a las escuelas. ¿Qué significa esto? Bueno, un comunicado, algo. Así lo miramos, ¿no? Se ha generado con esta forma de funcionar algo que hemos ido diciendo y que no es un fenómeno fácil de atender y que tenemos que entrarle frontalmente, pues la carga administrativa. Si nos focalizamos que lo importante es los procesos de administración, por lo tanto, un efecto es todos los departamentos van pidiendo cosas a las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa en las áreas de operación? Aunque tienen un área jurídica, un área de planeación, un área de materiales, todos le piden cosas a las escuelas y a veces no se hablan entre ellos, ¿no? Entonces, exigimos cosas a las escuelas y de ahí deriva esta carga administrativa. Y lo que hemos tenido es, en esta intención de pensar soluciones para la escuela, el sistema que hoy tenemos equipos que se han especializado en pensar desde afuera soluciones para las escuelas, generar programas para las escuelas. Y hay evidencias muy nítidas sobre eso. Hoy no tengo la nota, pero recuerdo muy bien hace algunos años cuando estábamos en formación continua, recuerdo muy bien cuando nos llegaron en un ciclo escolar 1,111 cursos para carrera magisterial, ¿no? En todo el país. Y bueno, atrás de eso había 1,111 equipos que los pensaron y quién sabe cuántos 1,100 y tantos equipos que iban a impartir esos cursos. Esto es, si nos especializamos en tener compañeros que hacían esto, generaban un curso, un taller, una idea para que resolvamos los problemas en la escuela. Y el sistema que tenemos se caracteriza, los mejores directores o supervisores son aquellos que se reconocen, aquellos que son eficaces para cumplir cierta tarea. Esto es, mira, en ese director o con ese supervisor, supervisora, en sus escuelas hace el evento, ahí no vamos a tener ningún problema, no te preocupes, los niños van a estar bien peinaditos, lindos, los maestros no van a decir nada y ahí vamos a tener buenos resultados. O sea, los buenos directores o supervisores que tenemos son estos identificados por esa parte. Más o menos así operamos, así nos imaginamos que opera el sistema educativo, y eso tiene que dar una transformación. Si no replanteamos también esto a lo mejor no se mira, pero tiene que ver de manera profunda con el funcionamiento de las escuelas y por lo tanto con los resultados de las escuelas, que son los logros de aprendizaje. Hay que dar un giro en ese sentido. ¿Hacia qué modelo tenemos que transitar? Uno, hacia que lo importante para la autoridad educativa sea el seguimiento a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No el foco en las partes operativas administrativas. Lo más relevante para un titular de educación tendrá que ser tener en su equipo quien le esté dando cuentas, no de si cumplimos, no de si la nómina, no de si los papeles, sino cómo vamos en términos de logro de aprendizaje de los alumnos. Tenemos que plantearnos en abandonar esta idea de tener equipos periféricos externos a la escuela que piensan soluciones para la escuela, a tener quienes piensan soluciones en las escuelas. Sin duda es más fácil gestionar 15, 20, 30 programas para el sistema que generar un programa por cada escuela. Pero ese es el desafío al que estamos convocados. Si no pensamos en eso, no podremos dar una transformación. Dejar de plantearnos la escuela como el último eslabón de la cadena y ponerla al centro del sistema. No al centro de la diana, no para tirarles todo a la escuela, ¿no? Sino al centro del sistema en términos de sus preocupaciones centrales y de la tarea que ellos tienen. Hay que profesionalizar la operación del sistema educativo. Sí creemos que es importante para este nuevo lance, este planteamiento, hay que profesionalizar y eso significa que podamos, y eso lo hemos planteado a los secretarios de Educación, que podamos plantear cómo mejorar los sistemas de comunicación internas en la operación y las cosas que se puedan hacer en línea, pues hacerlas en línea y no pedir la firma con la tinta azul o con la tinta roja y te lo devuelvo porque no llegó con la tinta verde.
Bueno, eso dicen que luego ocurre, que lo regresan por la tinta de colores, entonces esos finlandeses ya saben que son muy simpáticos, entonces siempre se los he dicho. Entonces, eso tiene que transformarse en generar realmente un equipo profesional de administración del servicio educativo. Lo requiere y lo necesitamos. Hay que regular los programas. La última ocasión que nos vimos en la Ciudad de México, quienes estuvieron ahí, platicamos estaba ya por salir el acuerdo secretarial 717, ya hoy es una realidad. El señor secretario expidió el acuerdo secretarial 717, úsenlo. Es una norma nacional que regula los programas. Yo les pido que lo usen porque no va a servir la norma si no la damos a conocer y no la utilizamos. Ahí regula con claridad qué se vale y qué no se vale llegar a las escuelas, qué programas sí y qué programas no. No podemos interrumpir la vida escolar cuando arrancó ya un ciclo escolar con, mira, llegó el programa. Hay que decir, espérame tantito, me encanta el programa, pero ya estoy en una ruta de mejora y el próximo ciclo escolar con todo gusto lo podemos incorporar. Utilicen, por favor, el acuerdo secretarial 717, es en favor, sin duda alguna, de las escuelas. Y tenemos que ir transformando. Yo creo que un desafío de los más interesantes es dejar de tener estos equipos técnicos, dependiendo de las áreas, que piensan soluciones para las escuelas, pero como vemos en el tiempo no hemos resuelto la problemática. O sea, los resultados tienen que ver con eso. Y ahí hay compañeros y compañeras que son extraordinariamente buenos en hacer su tarea. Pero ahora lo que necesitamos es ya no pensar soluciones genéricas, sino soluciones particulares para cada escuela. Y eso cambia la cosa. Es distinto diseñar un curso sobre lectura, sobre convivencia escolar, a trabajar con la escuela y no llevarles el curso. Cuidado. No es ahora el curso que tenía aquí, ahora lo llevo a la escuela y lo hago ahí. No, eso no más cambiar de lugar, es cómo con la problemática de esta escuela soy capaz de colaborar y no solamente llevar un discurso o un planteamiento. Esto es, alguien que acompaña a la escuela no bastará con decir, fíjense que para que saquemos alumnos del rezago lector hay que hacer A, B o C. No. Para sacar los alumnos del rezago lector me pongo a trabajar con esos 17 alumnos y me muestras que realmente se puede hacer, que eso se puede cambiar. Eso que me dices, hay que hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer con la escuela. Entonces, cambia esta estructura y tenemos que pensar quién puede acompañar en la escuela, no solamente en decir, sino en que las cosas realmente sucedan. Y el sistema tiene que pasar entonces a reconocer a los directores, a los supervisores, por su eficacia, digamos, en el cumplimiento de la tarea, a ser reconocidos por los logros de aprendizaje de sus zonas escolares y sus escuelas. Ese es el contexto general que tenemos de cambio de modelo al cual estamos transitando. Ustedes hoy están viviendo que las estructuras, que a los compañeros que estaban como apoyos técnicos, sea lo que sea, pues ya les dijeron que se tienen que regresar. Esa es la lógica de funcionamiento que tiene que ocurrir hacia adelante. Entonces, el modelo que hoy tenemos, sin duda alguna, ya mostró sus límites, es un modelo que se ha agotado, es un modelo que ya nos dijo, este modelo de operación, estos son sus resultados. Si no nos animamos a transformarlo, no vamos a poder dar un giro importante hacia la escuela. Ahí hay un conjunto de logos que tomamos de programas y que ha sido así. Llevemos muchos programas a las escuelas y tenemos que dejar de plantearnos llevar muchos programas a trabajar directamente con las escuelas. Y eso me lleva al siguiente punto que yo quisiera tocar con ustedes, que tiene que ver con la autonomía de gestión escolar. Hasta hoy, en términos de la reforma educativa, ustedes han escuchado y han visto, si me ayudan aquí con el monitor, se nos descompuso, no sé, los cambios que ha tenido la reforma tienen que ver que se instituyó, está el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que habrá una evaluación para los maestros, no sabemos bien a bien, hay incertidumbre, hay temor, quizás va a haber evaluación para los maestros con consecuencias, se están moviendo las estructuras intermedias en las escuelas, hay una ley del servicio profesional docente, pero bien a bien, en la vida de las escuelas, lo que ha ocurrido, digamos, lo más cercano son los consejos técnicos escolares,
pero ahí tenemos que seguir aterrizando. La reforma, si no entra a los salones de clase, no estamos avanzando en ello. Desde mi punto de vista, un componente sustantivo de la reforma es hablar de la autonomía de gestión escolar. Tan relevante es que es un mandato constitucional. Desarrollar, y eso es un mandato que nos da a todas las autoridades educativas, desarrollar la autonomía de gestión escolar. Y hacia allá tenemos que caminar. Pero sí me gustaría pues que nos pusiéramos de acuerdo qué es esto de la autonomía de gestión escolar, porque creo que es muy importante para el cuerpo de supervisión, en el diálogo con los directores, en el diálogo con otros supervisores, entender qué es y qué no es autonomía de gestión. Porque de pronto la palabra autonomía dice, oye, ¿y dónde está mi autonomía? ¿No? Bueno, hay que poderla responder con mucha solvencia. Yo aquí me fui al diccionario, porque el diccionario siempre es muy útil para resolver controversias a veces, ¿no? Me fui al diccionario de la Real Academia y dije, y bueno, ¿qué es autonomía? ¿No? Y el diccionario dice, condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Así dice. O sea, si pensábamos que eran autónomos, pues para ciertas cosas, ¿no? Y gestionar, hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Creo que leyendo el simple diccionario nos va dando pautas de qué significa, qué es autonomía y qué no es autonomía, ¿no? Esa frase de para ciertas cosas es maravillosa, ¿no? Es decir, sí, bueno, o sea, no es hagamos lo que queramos, ¿no? Hay un margen de decisiones que sí son tuyas y cuáles no. Y platiquemos sobre este margen de acción. La autonomía de gestión, autonomía escolar, se ha hablado durante mucho tiempo. Y, digamos, es una manera, como lo dice ahí, económica de decir que las escuelas tienen que tomar más decisiones. Autonomía tiene que ver con que la escuela pueda tomar más decisiones que quizás las que hoy está tomando. Y que esas decisiones no dependan de nadie, tal como lo dice la concepción, sino dependan de la escuela y que las podamos cuidar. La autonomía tiene un supuesto muy importante, la autonomía de gestión. ¿Y por qué este impulso? Porque hay un reconocimiento que quien conoce de cerca los problemas puede generar soluciones más pertinentes a los mismos. No significa que las mejores, pero a lo mejor más pertinentes a los mismos. ¿Quién puede pensar mejor un problema que tiene la escuela específica, la Benita Galeana, por ejemplo, que los maestros que están en esa escuela? Lo dijo la maestra Alba en su exposición, en esta claridad de que no hay escuelas iguales a ninguna otra. Así la escuela esté a media calle de la otra, a media calle literal. Ustedes bien saben que lo que pasa en una no ocurre en la otra. Es totalmente distinto que lo que ocurre en la otra. O si están en el mismo turno. Y a veces están en la misma colonia, la misma población, pero entonces, ¿qué explica que las cosas sean distintas en una escuela y otra? Las decisiones que están al interior de la escuela. Entonces, la autonomía supone que quien puede tomar decisiones más pertinentes es el equipo que las está enfrentando de manera directa. Nadie más. Ustedes como supervisores, aunque están más cercanos, tampoco tienen el pulso directo de lo que pasa en cada escuela, porque lo que viven son los maestros de esas escuelas. Y conforme va subiendo los niveles de autoridad, estamos más lejanos a la escuela. Por lo tanto, pensar en la autonomía tiene que ver, vamos con los actores que están cercanos a las problemáticas. Vamos a la próxima. Entonces, vamos cerrando ahí, autonomía, tomar decisiones, ¿no? Eso es algo muy importante, hay que tomar decisiones. ¿Para qué? En las escuelas públicas mexicanas, ¿para qué? Para mejorar los logros de esas escuelas. Para eso tenemos que tomar decisiones. En eso, como le dice el concepto, no hay quien nos deba de decir cómo. Tenemos que pensar
cómo mejoramos los logros de las escuelas. La autonomía entonces tiene un fin muy nítido de hacia dónde la tenemos que dirigir. Sí tiene un margen y es el planteamiento de decir, soy autónomo, la escuela tiene que tener autonomía, tiene que tomar decisiones para poder mejorar los logros de aprendizaje. Y yo recuperaría, si vamos a la otra, esta lámina que ya le hemos presentado. ¿En qué espacios la escuela ejerce su autonomía? ¿En dónde toma decisiones sin que nadie lo vulnere, nadie le diga? ¿En su organización interna? ¿Qué maestros pone en qué lugares, en qué grados? Eso lo hemos platicado aquí, ¿no? Yo siempre me he preguntado por qué me ponían en tercer grado. No, no es cierto, pero siempre me pregunté por qué unos iban en tercero y otros en quinto y otros en sexto, y por qué la maestra Lupita de mi escuela nunca la quitaban de sexto y le competíamos el lugar. Bueno, hoy entiendo a la directora por qué ella era la de sexto. Y siempre había alguien de primero, ¿no? Y los otros podíamos. Hay una lógica y un saber del por qué se organiza la escuela de tal manera. El desarrollo del colectivo escolar es una decisión interna de la escuela. Cómo el colectivo va tomando y va adquiriendo experiencia y va aprendiendo al interior de la escuela. La atención a la diversidad, la prevención del abandono y el rezago. La maestra Alba dio algunos datos importantes. Eso lo puede hacer la escuela, porque solamente la escuela sabe quiénes son los niños que están en riesgo de abandonar. Nadie más. Esos niños concretos que sabemos que se nos pueden ir. Que a lo mejor la escuela decide que son un poco invisibles, que se fueron 2 o 3. Recordarán la charla que nos dio el maestro Gómez Morín en la Ciudad de México, y cuando él hizo la suma, dijo, a nivel, en cada ciclo escolar se nos van 600,000 niños aproximadamente de educación básica. Y él decía, era como cerrar 2 sistemas educativos de 2 estados más o menos medianos. Pues nos ponía un dato que realmente era escalofriante, sí, se nos van. Pero es que entonces se van sumando 1, 2, 1, 2, y parece ser que no es importante, pero es muy importante cuando hacemos la suma. Las escuelas pueden organizar los padres de familia, son los únicos que pueden tener la facultad de decir quiénes son, con quiénes puede trabajar, puede hacer las adaptaciones curriculares que requiera la escuela, puede gestionar los recursos materiales, financieros que le lleguen a la escuela, puede tener procesos de autoevaluación y puede definir qué le hace falta al colectivo para aprender y para poder actuar sobre su realidad escolar. Entonces, en esta ruta de autonomía, en esta concepción que nos tiene que quedar muy clarita, yo aquí transcribo un párrafo que creo que es muy importante que tengamos en cuenta nosotros y que no lo perdamos de vista. Y me voy a permitir leerlo porque quiero comentar sobre eso. La autonomía de gestión escolar tiene por objeto que en cada escuela se constituya una comunidad y un proyecto de trabajo donde prevalezcan una visión común, comunicación, coordinación y colaboración efectivas entre directivos, docentes, alumnos, padres de familia y maestros y autoridades en torno al propósito de mejorar continuamente el servicio educativo y establecer los mejores caminos para hacerlo. Y termina este planteamiento, sin favorecer la desigualdad o la exclusión. Esto es, la escuela tiene un margen de autonomía, ¿para qué? Ya dijimos, para mejorar el logro de aprendizajes. Ese es el fin. La escuela decide los caminos, los mejores caminos para hacerlo. Ya sabemos el fin, la forma de lograrlo pueden ser distintos y eso depende también del ingenio de la propuesta de cada escuela. Pero aquí yo diría, y el papel de ustedes es muy importante, cuidemos que las decisiones escolares no favorezcan la exclusión o la desigualdad. Tenemos que pasarlas a la luz de ese tamiz. Por ejemplo, cuando las escuelas deciden hacer exámenes de admisión de los alumnos, desde ahí hace una criba, dice qué alumnos sí, qué alumnos no. ¿Con quiénes se quedan las escuelas? Con los mejores alumnos, ¿no?
¿Qué pasa hacia el interior de la escuela? Y hay proyectos, espero que ya cada vez sea menos, eso era muy tradicional. Juntemos a los alumnos de ciertas características en unos grupos y a otros de otras, ¿no? Y aquí les ponemos a tal maestra para que los haga. Cuidado, sí son decisiones de la escuela, le corresponden a la escuela, pero hay que advertir si estas no están en la ruta de generar discriminación o desigualdad. Eso es muy importante. Ese es un riesgo y eso está establecido en la investigación educativa. La autonomía, el ejercicio de la autonomía puede tener el riesgo de generar efectos en ese sentido y tenemos que cuidar y tenemos que advertirlos. Entonces ya quedamos, bueno, autonomía tiene que ver fundamentalmente con tomar decisiones para mejorar los logros de aprendizaje de las escuelas y estas decisiones se tienen que canalizar a las 4 prioridades que tenemos que seguir manteniendo. Es muy importante, supervisoras, supervisores, que no permitan que las escuelas se nos pierdan. Lo que tenemos que hacer es que atiendan normalidad mínima de operación, no lo vamos a platicar aquí porque lo venimos platicando todo el ciclo escolar, que una escuela opere normalmente, que se logren los aprendizajes fundamentales para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, lectura, escritura, matemáticas, que ningún alumno se nos vaya y que concluyan a tiempo el ciclo de educación básica y que logremos un clima sano de convivencia en las escuelas. No permitan que nos perdamos. Les platico como anécdota, hace unos pocos días, unas semanas, un empresario muy connotado en el país nos presentó un proyecto interesante que ellos vienen planteando en las escuelas, donde tiene 4 pasos, ¿no? De piensa, sienta, actúa. Y entonces lo que hace es organizar a las escuelas con las comunidades en torno a ciertas tareas. Y entonces él nos planteaba que en las escuelas que han intervenido, pues lo que hacen, llegan en el proyecto y, por ejemplo, nos presentaba 2 ejemplos muy interesantes. Uno, donde la escuela se organizó con la comunidad y mejoraron un jardín del municipio, que era el paso prácticamente de la escuela. Entonces los niños dijeron, es que quisiéramos que ese jardín estuviera muy bonito. Entonces hicieron converger a la presidencia municipal, a los papás, la escuela. Entonces se volcaron y después de varios meses el jardín, nos presentaban videos, pues realmente mejoró de manera sustantiva, ¿no? Y lo mismo con un puente en otra comunidad que lo arreglaron y quedó muy lindo el puente. Yo cuando vi eso dije, pues no, pues está muy padre. Pero le hice una pregunta, dije, oye, está muy bonito, el jardín quedó precioso, ¿no? Y el puente pues quedó espectacular. Pero los niños de esas escuelas leen y escriben, todos, y no me pudo decir. Dije, es que esa es la tarea de la escuela. No nos perdamos. Cuidado. La autonomía de gestión, sí, para mejorar los logros de aprendizaje. Y en ese sentido, tenemos que enfocarnos y la escuela centrarse en estas 4 prioridades que hemos establecido. Y de ahí surge la ruta de mejora.